Top 10 imperios que ya no existen. Bienvenido a un nuevo video para el canal. En esta ocasión te estaremos presentando un top de los imperios que ya no existen. Desde los inicios de la humanidad, muchas civilizaciones han surgido y desaparecido, dejando un legado indeleble en la historia y en la cultura del mundo. A pesar de su desaparición, estas civilizaciones siguen siendo objeto de estudio y fascinación por su legado cultural y su impacto en el mundo. En este top, exploraremos algunas de las más destacadas civilizaciones extintas y descubriremos cómo estas sociedades han influido en el mundo que conocemos hoy día. 1. Imperio Babilónico y Asirio. El Imperio Babilónico y el Imperio Asirio fueron dos grandes civilizaciones antiguas que florecieron en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. El Imperio Babilónico, que sucedió en la hegemonía acadia, se dividió en tres etapas: el Imperio Paleo-Babilónico, el Imperio Asirio y el Imperio Neobabilónico de los Caldeos. Hammurabi, el sexto monarca de la dinastía amorrita, es conocido por su sistema de leyes, y la ciudad de Babilonia es famosa por sus jardines colgantes y la imponente Torre de Babel. Nabopolassar fundó el Imperio Neobabilónico de los Caldeos. Nabucodonosor II embelleció la ciudad de Babilonia, que llegó a ser la más impresionante de su época, pero terminó abruptamente en 539 a.C., a manos del Imperio Aqueménida persa. 2. Imperio Aqueménida. El Imperio Aqueménida, o persa, surgió después de los babilonios, como el rey del mundo oriental antiguo. A su máximo apogeo, el imperio abarcó una gran extensión de territorio que incluían Irán, Irak, Afganistán, Siria, Egipto, Grecia, Libia y Asia Central. La expansión territorial comenzó con Sirio II el Grande y culminó en la era de Darío I el Grande, quien dividió el imperio en satrapias y fundó la capital imperial de Persépolis. Sin embargo, las fracasadas guerras médicas sembraron la semilla del fin del poderío persa, que finalmente fue derrotado por Alejandro Magno en 330 a.C. La serie de crisis sucesoras y conflictos internos afectaron el imperio durante el reinado de Artájedes I y Artájedes II, lo que finalmente condujo a su colapso y a su fin. 3. Imperio Chino. El Imperio Chino fue una entidad política que duró más de 2133 años, desde la proclamación de Qin Shi Huang como emperador en 221 a.C. hasta la abdicación de Puyi en 1912. Durante este periodo, China estuvo regida por un emperador, aunque hubo algunas interrupciones debido a las guerras civiles y fragmentación de territorio en reinos. La unificación del Imperio Chino se logró durante el periodo de los reinos combatientes y fue liderada por Qin Shi Huang, quien abolió el feudalismo. Dividió el país en 36 provincias, unificó la moneda, las leyes, la escritura y expandió la Gran Muralla en su territorio. Las dinastías más importantes fueron las Han, Tang, Song, Yuan, Ming y Qing. El Imperio Mongol también gobernó China durante un periodo. Después de la abdicación de Puyi, hubo un intento de restauración imperial en 1915 por parte del general Yuan Shikai, pero no tuvo éxito. 4. Imperio Árabe Califal. El Imperio Árabe tuvo su origen en la figura de Mahoma y se consolidó con los 4 califas ortodoxos con Medina como centro de poder. Sin embargo, surgieron divisiones que dieron a lugar diferentes califatos, incluyendo el Califato Omeya de Damasco suní y el Califato Abbasi, también suní, con capitales de Kufa y Bagdad, que experimentaron una época de esplendor con Harún al-Rashid como máximo exponente. También hubo 2 califatos independientes de la ortodoxia abbasí: el Califato Fátimí chií, con sede en Kairuán y el Cairo, y Califato Omeya de Córdoba, liderado por Abderramán III. El Imperio Almohade también fue un importante foco de poder árabe, con Marrakech como capital y dominando el norte de África y al sur de la península ibérica durante más de un siglo. 5. Imperio Carolingo. La dinastía carolinga fue un linaje de reyes franceses que gobernaron gran parte de Europa occidental en el siglo VIII y IX. Tomó su nombre del fundador de la familia, Carlos Martel, quien venció a los musulmanes en la batalla de Poitiers en 732. Su hijo Pipino el Breve fue el primer rey carolingio, pero su nieto Carlomagno fue el artífice de su imperio, conquistando y unificando un vasto territorio que se extendía desde los Pirineos hasta Alemania, pasando por Francia y el norte de Italia. Carlomagno también se convirtió en un líder de la cristiandad occidental después de ser coronado emperador de Roma en 800 e impulsó un renacimiento en las artes. Después de la muerte de Carlomagno, el Imperio Carolingo comenzó a disgregarse y los dominios se dividieron en el Reino de Francia al oeste y al Sacro Imperio Romano Germánico al este, culminando con la total desaparición del imperio en 987. 6. Imperio Portugués. Formado como el español,
En la era de los descubrimientos, el imperio portugués fue anterior a 1415. Los lusos colonizaron Ceuta y a lo largo del siglo XV, sus barcos exploraron la costa oeste de África y notables personajes expandieron su conquista hasta la India y Asia. La competencia con España tras el descubrimiento de América se resolvió mediante el Tratado de Tordesillas y pronto los monarcas portugueses se hicieron con una vasta colección de posesiones, de las Molucas, Indonesia, y Nagasaki, Japón, a Goa, India y Mozambique, África. Pero sin duda, la joya de la corona fue Brasil, que tanto por su extensión como por su riqueza se convertiría en la más importante colonia portuguesa desde que Pedro Álvarez Cabral pusiera pie en ella hasta 1500, hasta su independencia en 1822. Aún desposeído el gigante brasileño, el imperialismo portugués logró sobrevivir, aunque en un formato reducido, nada menos que hasta 1975, cuando la Revolución de los Claveles liquidó el fascista Estado Novo, y, con él, las guerras coloniales que todavía libraba para conservar Mozambique, Angola y otros dominios africanos. 7. Imperio colonial francés. La historia colonial de Francia se inició en 1605 con la fundación de Norteamérica de Port Royal, en la colonia de Acadia, en la actual Nueva Escocia, Canadá. Poco después, en 1608, el explorador Samuel de Champlain fundaría Quebec, y a lo largo de los siguientes siglos, los sucesivos monarcas galos, de Luis XIII a Luis XVII, no habrían sino ampliar las márgenes del imperio francés, y no solo en el Nuevo Mundo Senegal, Bengala o las Seychelles enriquecieron a sí mismos las arcas de Francia. Tras la Revolución y las guerras napoleónicas, un segundo imperio nació de la mano de Bonaparte, y, sobre todo, de su sobrino y último monarca del país, Napoleón III, que hasta su deposición en 1870 intervino en México. Se hizo con Cochinchina y Camboya, pero fue realmente en tiempos republicanos cuando el colonialismo francés alcanzó su apogeo, expandiéndose por toda África y por la Polinesia. El colapso del imperio colonial francés empezó en la Segunda Guerra Mundial, se agudizó con la dura guerra de Argelia y concluyó con la pérdida de sus últimas posesiones en 1980. Llegando al final del video, quiero recordarte que si te está gustando no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Bien, continuemos. 8. Imperio ruso. El Imperio ruso fue fundado en 1682 con la subida del trono de Pedro I el Grande. Durante 235 años, la dinastía de los Romanov reinó el imperio, con capital en San Petersburgo. El imperio incluía muchos territorios actuales de Asia Central y el este de Europa. En 1897, más de 125 millones de personas componían su población. Sin embargo, la vastedad y densidad de la población, la ineficiencia de algunos líderes y otros factores condujeron a la caída del imperio en 1917 con la revolución bolchevique. 9. Imperio Austrohúngaro. Duró poco más de 50 años, pero este estado europeo, creado tras el llamado Compromiso Austrohúngaro, fue una de las potencias hegemónicas en el complicado tablero político anterior a la Primera Guerra Mundial. La anexión de Hungría a Austria, bajo la fórmula de una monarquía dual, fue en realidad una concesión de la segunda para no perder influencia en aquel país, sublevado varias veces contra el poder austriaco, en un momento en el que Prusia había pasado a ser el reino de la lengua alemana más importante. Territorialmente, el imperio austrohúngaro siguió siendo lo que ya era un imperio austriaco, Austria y Hungría. Más partes de las actuales repúblicas checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Italia, Rumania, Polonia y Ucrania. Precisamente los conflictos territoriales, culturales y étnicos no resueltos entre estos pueblos serían la causa del atentado de Sarajevo que, en 1914, acabó con las vidas del archiduque heredero Francisco Fernando y su esposa Sofía, y precipitó el estallido de la Gran Guerra, y con ella el hundimiento del imperio. 10. Imperio japonés. El Gran Imperio de Japón fue fundado durante la restauración Meiji en 1868, lo que cambió la estructura política y social del país. La era Meiji trajo modernización, pero también un creciente militarismo. Japón se expandió a través de las guerras, como la Primera Guerra Sino-Japonesa y la Guerra Ruso-Japonesa. A pesar de luchar con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, la derrota llevó a la cancelación del imperio en 1947. Japón ocupó Malasia y las Indias Orientales holandesas y formó un pacto con Hitler y Mussolini, antes de entrar en guerra con Estados Unidos.
La derrota final fue causada por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Esto ha sido todo por este video. Esperamos que te haya gustado y que haya nutrido tus conocimientos. No olvides dejar tu like y un comentario. ¡Te esperamos en la próxima!